Buenas tardes. Estamos a miércoles 2 de diciembre, nuestra sesión 14 del Seminario de Filosofía Matemáticas, sesión final de este semestre de 2022. Estuvimos recorriendo durante el semestre distintas formas y perspectivas para acercarse al teorema de uniformización de Riemann, ese teorema tan sencillo de expresar. Toda superficie de Riemann simplemente conexa es isomorfa conformemente, ya sea a la esfera, ya sea al disco, ya sea al plano. Y detrás de él, la enorme cantidad de matemáticas escondidas detrás de ese enunciado tan elemental y sencillo. Entonces, recorrimos primero lo que podríamos llamar entonces la síntesis moderna, la visión contemporánea de las cosas, donde las herramientas se han ido simplificando y se han ido limpiando. Entonces eso correspondió a la primera parte del seminario, donde veíamos aparecer de manera muy importante la variable compleja en muchas de sus diversas formas geométricas, el pensamiento riemanniano en los enlaces muy particulares que proveía Riemann entre lo local y lo global, y las distintas herramientas que van surgiendo a partir de ahí, ya sea desde el punto de vista de la álgebra moderna, ya sea desde el punto de vista de la topología, de las ecuaciones diferenciales. Había muchos campos que se conectaban entre sí. Luego volvimos a la tesis doctoral de Riemann y vimos cómo en sus párrafos finales, después de haber introducido las superficies de Riemann al inicio de la tesis, en los párrafos finales, Riemann proveía como ejemplo de su teoría general de representaciones el teorema de representación conforme, que todo abierto, simplemente conexo del plano, que no fuera el plano entero, era isomorfo conformemente al disco. Y las ideas básicas de Riemann para lograr ese teorema, con los pequeños huecos inevitables que tenían que suceder en una prueba inicial de ese estilo y que luego se van cubriendo con el tiempo a través de las estrategias posteriores, lo que llamábamos entonces la orosis, donde aparecen nombres realmente importantes alrededor de este teorema, y veíamos aparecer entonces a Klein, a Poincaré, a Hilbert, a Brouwer, a Hermann Weyl. Todo esto formaba entonces una red lo suficientemente interesante como para que combináramos al tiempo un enunciado sencillo y debajo de ese enunciado sencillo una red enorme de correlaciones bastante compleja, con un montón de tensiones interesantes entre ellas, con huecos importantes, con errores que se iban subsanando, totalmente natural. Así es el procedimiento de la matemática no emerge de manera enteramente correcta a sus inicios y se va corrigiendo poco a poco con el tiempo, hasta conformar ese extraño edificio que es la matemática y la filosofía extraña que hay detrás de ese mundo matemático, que es a la vez un mundo bastante estable dentro del edificio, pero a la vez muy movido gracias a las distintas fuerzas creativas que hay dentro de ese edificio. La lucha entre lo invariante y la variación es uno de los temas fundamentales de la matemática, y eso se veía emerger dentro de estas luchas entre lo que podemos llamar entonces la perspectiva sintética, la perspectiva analítica, la perspectiva orótica. En el fondo todo esto es un asunto de perspectivas. Cómo mirar un teorema desde muchas perspectivas distintas, ya sea perspectivas matemáticas, ya sea perspectivas históricas, ya sea perspectivas metodológicas, ya sea perspectivas filosóficas. Había un entrecruzamiento bastante grande de perspectivas. Entonces hoy vamos a resumir muy brevemente a través de 2 o 3 imágenes esa idea general de perspectivas que se conectan entre sí y cómo las distintas perspectivas van ofreciendo el conocimiento de un ente, que es algo fundamental, digamos, no solamente dentro de la matemática, sino lo sabemos dentro de nuestra vida diaria y dentro de nuestra vida emocional inmediatamente también, ¿no? Si no tenemos suficientes perspectivas,
A menudo entramos dentro de crisis emocionales que son delicadas. La perspectiva es fundamental para escapar de cierta falta de visión. Un ejemplo de esa situación la podemos tener en este diagrama muy bonito de Andrei Bieli, un escritor fantástico ruso de comienzos del siglo XX. Su novela Petersburgo es una de las grandes novelas del siglo, poco conocida, pero es una fantástica novela repleta de imaginación y de una sensibilidad geométrica especial. Bieli era un gran simbolista, un gran poeta, pero a la vez un gran novelista, un gran pensador. Y ya más adelante, cuando tiene un poco de visión y perspectiva sobre su vida, hace este diagramita en el cual ustedes ven abajo los años 1899, 1900, etcétera, hasta 1906. Son los años de su vida, y en esos años de su vida él hace como un diagrama de sus estados de ánimo y de sus fuerzas creativas. Entonces, la parte azul es la parte de riqueza creativa del momento, y los descensos son los descensos, digamos, emocionales en su perspectiva. Entonces, vemos este ir y venir permanente, este zigzag permanente entre lo que es el momento positivo y el momento negativo de la creatividad, o el momento positivo y el momento negativo de la vida de un ser humano, con suficiente perspectiva para captar los distintos subires y bajares, los ascensos y los descensos. Algo que es también típico de la matemática. En la matemática siempre tenemos estos ascensos y descensos importantes, que en un cierto momento, como les decía, se van estabilizando y la montaña ya se ve de una manera un poco más plana al final. Pero al comienzo es una montaña bastante rota, como esta imagen de Bieli acerca de su psiquis interna, de sus vivencias propias. Este es un ejemplo de cómo permanentemente estamos en funcionamientos de excitación y funcionamientos de ofuscación. Y eso le pasa también en la matemática, y le sucede también mucho en la lucha entre lo que podríamos llamar su parte creativa y su parte normativa. Vamos a mirar un poco algunas de estas ideas, de este ir y venir, a través de algunas imágenes. La primera imagen que les quiero mostrar es la imagen de los tableros del seminario vistos como una superficie de Riemann. Entonces tienen ahí los tableros del seminario, desde el 1 hasta el 13, lo que hemos visto a lo largo del semestre, puestos cada uno como una hoja dentro de una superficie de Riemann. A su vez, cada uno de esos tableros, si hacíamos los ejercicios, y lo señaló varias veces Arnold Ost en las presentaciones, cada uno de esos cuadrantes es a su vez una hoja dentro de una hoja. Y así superponemos superficies de Riemann, de superficies de Riemann, de superficies de Riemann, al menos 3 veces están aquí iteradas. Y el dibujito muestra distintos caminos. Desde caminos que veíamos al comienzo que eran bastante analógicos, hasta caminos que después empezaban a ser bastante precisos y técnicos acerca de la aparición de las importantes objetos matemáticos que estaban funcionando ahí adentro. Por ejemplo, ahí vemos aparecer la superficie de Riemann de la raíz enésima, la superficie de Riemann del logaritmo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, los grandes temas fundamentales de meromorfía, elipticidad y modularidad, etcétera, y así sucesivamente. Y uno podía ir conectando esas distintas hojas entre sí y llegar a preguntarse cómo pasábamos de las unas a las otras a través de distintos caminos. Entonces recorríamos este mundo de las distintas aproximaciones que veíamos a lo largo de las distintas sesiones. Y el punto que quiero señalar más o menos es que la visión medianamente completa de la situación
empieza a verse como esta serie de tableros. No es ni un cuadrante ni una hoja, sino la serie completa. Y la serie completa a su vez es una especie de indicador de ese mundo extremadamente variado, multivalente, que mencionábamos en todas sus dimensiones, en la dimensión matemática, metodológica, técnica, filosófica, casi emocional, entonces, en un cierto momento. Detrás de esto están todas las emociones de Riemann y las emociones que esto nos iba produciendo poco a poco. Esas emociones, por ejemplo, ustedes las captaron muy bien a través de las bitácoras. Las distintas bitácoras a lo largo del semestre fueron produciendo ciertas imágenes bastante específicas de caminos, interesantes caminos a lo largo de los distintos textos, distintas lecturas que ustedes proponían. Todo eso correspondía entonces a un acercarse desde un punto de vista emocional y sensitivo, sensible, a las ideas más matemáticas que estaban expresadas a lo largo de las sesiones. Iban surgiendo diagramas interesantes de todos ustedes, bellos diagramas en los cuales iban conectando estos distintos caminos, estas navegaciones a lo largo de las superficies de Riemann. Se veía desde muchos puntos de vista, se conectaban diagramas con cierto tipo de reflexiones. Aquí, por ejemplo, aparecía de manera interesante y bella expresada como el arquetipo general de todo lo que hemos visto, ese hecho matemático fundamental de que todo estaba captado por la esfera, y si a la esfera le quitábamos un punto obteníamos el plano, y si a la esfera le quitábamos un corte obteníamos el disco, y básicamente ahí teníamos entonces los tres arquetipos fundamentales en este tipo de dibujo. Y luego había interesantes y bellas conexiones con el mundo de la imaginación, con el mundo de las variaciones, los dibujos que ustedes hacían, las excelentes conexiones entre los distintos diagramas de flujo y los temas y las tensiones a lo largo de los distintos conceptos. Todo esto se iba desarrollando entonces a través de sus bitácoras, en las cuales yo veía claramente una mezcla bien interesante de sensibilidad y de razón al tiempo. Por ejemplo, bien expresada en este hermoso dibujo en el cual ustedes ven al tiempo la noción de lo positivo, lo blanco, y lo negativo, lo oscuro, lo negro, y en la mitad una suerte de lucha de tacto fundamental, de tacto y de corazón, en el enlace entre estas oposiciones fundamentales que eran parte del entendimiento de las funciones de las superficies de Riemann. Y así sucesivamente iban apareciendo distintas expresiones muy interesantes y muy bellas de sus visiones del seminario, hasta llegar a este árbol caído al final, que era muy indicativo también de la situación, de cómo el seminario desea enderezar o proponer perspectivas, sobre todo ofrecer perspectivas distintas a los estudiantes para que allende la misma técnica combinen técnica con pensamiento y se den cuenta poco a poco con el tiempo que la matemática es sobre todo un pensamiento. Entonces voy a resumir muy brevemente para ir continuando a través de algunas imágenes lo que conseguimos en el seminario. Pues aquí tienen como una primera imagen esta iteración, superficies de Riemann, de superficies de Riemann sobre superficies de Riemann. El tema son las superficies de Riemann. Luego cada hoja es a su vez una superficie de Riemann y luego las pegamos todas ellas. Entonces tenemos la triple iteración. Esa triple iteración ya nos da una cierta riqueza de lo que está escondido detrás. Ahora voy a utilizar un objeto curioso que se nos metió por ahí en medio del camino, que es el perspectógrafo de Ritter.
cuando estábamos leyendo parte de los protocolos de Klein, en un cierto momento aparecía señalado que Klein, dentro de su seminario, el famoso seminario de Klein, que duró, esos seminarios sí eran realmente serios, un seminario de 30 años, dedicado al desarrollo de las matemáticas, y en esos seminarios entonces tenían unos protocolos muy interesantes en los cuales los estudiantes iban escribiendo los resúmenes de las sesiones que invitaba el maestro a pensar. Uno de ellos entonces es el perspectógrafo de Ritter. Ritter es un oscuro arquitecto alemán de fines del siglo XIX que inventó un aparato mecánico para realizar perspectivas. Entonces les voy a mostrar cómo funciona, la idea es muy sencilla. Y gracias a ese perspectógrafo, entonces vamos a poder, voy a hacer el ejercicio de intentar de hacer una analogía de algunos de los temas que trabajamos y darle la suficiente perspectiva que necesitamos. Básicamente lo que señalaba al comienzo, necesitamos suficientes perspectivas para captar un tema. Entonces, tal vez el punto es señalar que arriba, en el dibujo de arriba, lo que tenemos son hojas de superficies de Riemann y las conexiones que tenemos son conexiones conformes. Entonces, arriba hay teoremas de representación conforme, mientras que abajo va a haber teoremas de representación simplemente lineal, mucho más sencillos, pero también útiles para tratar de hacer una especie de síntesis de la situación. Aquí podemos recordar tal vez la famosa frase del gran arquitecto catalán Antoni Gaudí. Gaudí decía, yo soy geòmetra, que vol dir sintètic. Es decir, yo soy geómetra, lo que quiere decir sintético. En Gaudí, pues los que han tenido la fortuna de acercarse a Gaudí o de ver a Gaudí, Gaudí era un gran geómetra y a su vez un gran arquitecto, y utilizaba algo muy interesante que eran unas geometrías inversas, unas perspectivas inversas. Él hacía como una especie de telón de su arquitectura, la pensaba al revés, pues se ponía como una especie de tela, sobre la tela ponía distintos pesos, esos distintos pesos luego los invertía y le daban la manera para trabajar de una manera natural las cúpulas de sus grandes catedrales, en particular la Sagrada Familia. Gaudí decía ese hecho fundamental, yo soy geómetra, que vol dir sintètic, es decir, realmente dentro de la geometría hay una naturalidad, un enlace natural con la síntesis. Y aquí voy a hacer un pequeño ejercicio de síntesis muy burdo, nada que ver con ese hermosísimo ejercicio que nos hizo Carlos Cardona el semestre pasado utilizando el horóptero de Aguilonius para explicar los enlaces entre análisis, orosis y síntesis en el caso de la teoría de Galois. Acá voy a hacer algo muy similar, muy sencillo para el caso de Riemann. Pero para eso entonces, primero les introduzco entonces el perspectógrafo de Hermann Ritter. O sea, acá está el original de los protocolos de Klein, donde se presenta el perspectógrafo de Hermann Ritter. Ahora voy a explicarlo a través de una especie de traducción que se hizo de este texto posteriormente. Pero por lo pronto, observen aquí, independientemente de lo que podamos leer o no leer ahí adentro, la elegancia, la perfección de la caligrafía, los dibujos maravillosos, las conexiones, lo que era, digamos, la elegancia de una buena presentación. Ahora voy a después explicar qué son estos dibujos más adelante. Por ahora quiero simplemente que vean esto desde un punto de vista formal, una escritura muy elegante, una caligrafía perfecta, sin un solo tachón, todo en orden. Escrito por uno de los alumnos del seminario,
que al final aparece su nombre. El 5 de diciembre de 1900, Georg Hammel escribe este pequeño reporte de una decena de páginas sobre el perspectógrafo de Ritter que presenta en el seminario de Hermann Klein, en los protocolos de Klein. Entonces, tal vez Hammel les suene a algunos de ustedes. Ojalá les haya sonado y ojalá hayan pasado por él en algún momento. Hammel es un matemático alemán, en ese momento bastante joven, en 1900 debía tener 22, 23 años, es decir, como algunos de los estudiantes del seminario. Y en ese momento estaba trabajando con Klein y al tiempo con Hilbert y estaba preparando su tesis doctoral que presentaría un par de años después sobre axiomas geométricos, en los cuales las rectas eran las geodésicas. No siempre las rectas son las geodésicas, sabemos, dependiendo de la geometría en la que estemos, las geodésicas no van a ser rectas, sino pueden ser círculos, pueden ser arcos de círculo, etc. Y Hammel estaba trabajando con Klein y con Hilbert en encontrar axiomas para que en ciertas geometrías efectivamente las geodésicas coincidieran con las rectas, lo que resolvía en parte el cuarto problema de Hilbert. Pues aquí estaban conectados bastantes matemáticos interesantes, pero tal vez Hammel les recuerde a algunos de ustedes un nombre cuando hicieron su carrera de matemáticas. Ojalá hayan pasado por aquí en un cierto momento. La base de Hammel para espacios vectoriales. No sé si ustedes recuerdan que cada vez que tienen dos espacios vectoriales, un espacio vectorial pequeño metido en un espacio vectorial más grande, el espacio vectorial grande siempre tiene una base sobre el espacio pequeño, siempre existe esa base. Eso se llama una base de Hammel. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi carrera de matemáticas, en algún momento un profesor indicó a la clase, busque tal cual, creo que es tal cual la cosa, porque me impactó mucho en ese momento y me impresionó. Decía el profesor, busque una base para los números reales sobre los números racionales. Los números racionales, claro, son un campo y un espacio vectorial. Los reales se pueden ver como un espacio vectorial sobre los racionales. Busque esa base. Bueno, uno puede pasarse un buen tiempo buscando esa base, porque resulta que esa base, por un lado, se puede mostrar que existe gracias al axioma de elección, pero no solo gracias al axioma de elección, sino que se puede mostrar que la existencia de la base de los racionales, de los reales sobre los racionales, es equivalente al axioma de elección. Esa base entonces es una base altamente no constructiva. Cuando el profesor decía busque, en realidad se estaba burlando de nosotros, porque esa base no se puede encontrar. La base se puede demostrar que no existe una manera constructiva de exhibir la base de los números reales sobre los números racionales. No existe una manera constructiva. Y si se hace, tiene que ser a través del axioma de elección. Bueno, eso es este chico Hammel. Este chico Hammel, ahí a los 22, 23 años, está trabajando sobre el perspectógrafo de Ritter y un par de años después, en análisis funcional, va a introducir sus bases de Hammel y en particular esta tan espectacular, la base, encuentre la base de los reales sobre los racionales, que sabemos que existe y que más adelante la lógica matemática demostrará a través de sus modelos de consistencia e independencia que esa base no puede ser constructiva. Entonces, acá empiezan a conectarse personajes interesantes. Aparecen Klein conectado con Hammel, conectado con Hilbert, y de pronto aparece aquí Hermann Ritter produciendo su perspectógrafo. Bien, leamos acerca del perspectógrafo, que aquí está entonces. Es un objeto físico, ahí lo ven, un objeto físico bastante concreto para realizar mecánicamente perspectivas. Una descripción de ese objeto físico, después de buscar un rato, la encontré en los años, a fines de 1900, del siglo XIX, en los reportes que hacía
la Agencia Norteamericana de Geodesia, la muy famosa United States Coast and Geodetic Survey. Eso es fue muy famoso durante mucho tiempo, pero es particularmente importante para los que queremos a PERS, que aquí muchos hemos trabajado sobre PERS muchos años. PERS estuvo dedicado a la United States Coast and Geodetic Survey durante más de 30 años de su vida. Tuvo 30 años trabajando en trabajos geodésicos dentro de esta unidad de la agencia del Estado norteamericano. Allá adentro, en 1897, ya PERS no estaba ahí. PERS trabajó en esa agencia más o menos entre 1860 y 1890, estuvo más o menos 30 años ahí, pero ya en el 97 no está. Sin embargo, es interesante que hay una bonita descripción del perspectógrafo de Ritter, como ven ahí, producida por el United States Coast and Geodetic Survey. La idea es la idea que está dibujada aquí en este diagrama. Ustedes tienen digamos, unos puntos que forman una especie de entorno geométrico y tienen un lugar desde donde quieren mirar y tienen entonces que construir a partir de ahí la perspectiva producida por el entorno geométrico M sobre un plano dado desde un punto de vista específico. Entonces, esencialmente en lo que consiste el perspectógrafo es en producir el entorno de los puntos mu a partir de los puntos M una vez uno se da un punto de mirada, una perspectiva S. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace simplemente pegando congruencias de triángulos, absolutamente nada más. Y el punto esencialmente básico ahí adentro es que para conocer el entorno geométrico de los mu, basta con conocer el entorno geométrico de estos puntos mu entre paréntesis y luego darse cuenta que esta distancia entre O y mu entre paréntesis es la misma que esta distancia entre O y mu sin paréntesis, y el recorrido de los mu con paréntesis me va a asegurar el recorrido de los mu sin paréntesis, que es el recorrido que estamos buscando. Entonces, a partir de ahí, a partir de esas básicas consideraciones y congruencias, se empieza a trabajar sobre este objeto que está acá. Este objeto es entonces una especie de diagramación del perspectógrafo de Ritter, en el cual ustedes tienen entonces acá abajo en M lo que quieren representar. Acá en mu van a tener los objetos que van a servir, los puntos que van a servir de perspectivas de los puntos que están en M, y acá abajo van a tener los elementos básicos para producir su perspectiva. El punto S minúscula puede considerarse el punto donde está situado un objeto para mirar, y el punto S mayúscula con paréntesis es el punto desde donde van a mirar. Eso en un cierto momento lo van a fijar, estos dos puntos van a quedar fijos, les va a dar la distancia, la altura desde donde van a mirar, y van a tratar de mirar entonces esta colección de puntos. Al moverse M, se va a mover entonces mu, y ese mu va a ir produciendo el dibujo en perspectiva de M. Eso es simplemente lo que va a suceder. Ahora bien, para que eso suceda, entonces los ejes de este objeto se van a mover aquí a lo largo, se van a mover acá, se van a mover estos se van a mover, son movientes a lo largo de las perspectivas S minúscula, M mayúscula y S mayúscula, M mayúscula, se mueven esos dos, y eso va entonces formando el diagrama de los puntos que queremos. Ahora bien, eso corresponde entonces a una articulación precisa
que tiene que ver entonces aquí con esto. Aquí tenemos una distancia, o mu entre paréntesis. Recuerden que esa es la que queremos de alguna manera capturar. Esa distancia es la misma distancia que está acá. Esa, cuando esto se mueve hacia los lados, entonces esta distancia se mueve hacia los lados. Este diagramita entonces se amplía hacia arriba y hacia abajo, y eso va generando entonces una especie de fuerza, porque aquí hay ciertos puntos que están fijos, estos puntos están fijos, esto está fijo, y al moverse digamos, instrumento aquí a la izquierda, se va a mover este mundo acá, y ese mundo aquí va entonces a representar a la imagen de M, que era lo que queríamos. Entonces eso está explicado con todo el detalle que quieran, si lo quieren mirar después con calma en la presentación que hace el US Coast and Geodetic Survey, donde explica entonces este diagramita fundamental, que es el diagramita de las representaciones en perspectiva a través de los funcionamientos mecánicos de este objeto. Bien, voy a entonces utilizar esa idea básica, en la cual básicamente lo único que voy a manejar desde un punto de vista conceptual es que tenemos un entorno que queremos entender. Ese entorno es lo que podríamos llamar nosotros en un cierto momento el entorno analítico, las fuentes de donde surge todo esto, es Riemann. Entonces ese M es esencialmente el punto del entendimiento riemanniano. A partir de ahí queremos entender sintéticamente qué es lo que pasa, cuáles son las representaciones de ese mundo, del mundo original, en el mundo contemporáneo o en el mundo sintético, etcétera. Entonces van a ser estas perspectivas que tenemos acá en amarillo. ¿Y cómo se logran esas perspectivas en amarillo? A través de un adecuado ir y venir, que está acá. Ese ir y venir es exactamente un objeto que se mueve para arriba, para abajo. Es exactamente un objeto erótico. Entonces, jugando un poquito de una manera un poco metafórica o analógica sobre esto, tenemos en rojo las fuentes riemannianas, el análisis. En amarillo, las lecturas sintéticas contemporáneas, las perspectivas que obtenemos con el tiempo, y eso gracias entonces a mediaciones adecuadas, que son aquellas que están ahí en esos ires y venires eróticos en azul. Entonces, pongamos todo eso junto, y si combinamos pues todas esas cosas juntas, llegamos a la continuación de mi diagrama para hoy, en el cual tendríamos esta situación. Tendríamos en azul las fuentes, que son entonces este regreso a la tesis de Riemann, los teoremas de representación conforme y los teoremas de uniformización y sus conexiones entre sí, de una manera incipiente, originaria. Y luego tenemos de alguna manera la completación de esa situación gracias a suficientes perspectivas, que es lo que está en verde, perdón, arriba, el teorema de uniformización para superficies de Riemann, que llega finalmente a esos tres arquetipos fundamentales: la esfera, el disco y el plano, a través de esas variaciones que vimos en un cierto momento a lo largo del seminario con bastante cuidado. Y en la mitad podríamos poner entonces esta orosis, que es especie de vaivén, ese acordeón A, B, C, D, E, F, G ahí, dibujado ahí en el perspectógrafo de Ritter, que nos sirve de mediaciones entre las dos perspectivas. Ahí aparecen entonces
también de manera interesante, pues los personajes fundamentales que llevan a esa conexión, los grandes matemáticos que estaban ahí en la mitad. Entonces, esta es una manera más bien metafórica, juguetona, analógica, de conectar los dos grandes temas fundamentales que son el análisis y la síntesis a través de la orosis. A la larga, he señalado varias veces, es un proyecto como a largo plazo. Esta orosis hay que empezar a trabajarla de manera sistemática, con herramientas sistemáticas, es decir, ya sea a través de un estudio largo que espero hacer en algún momento de la noción de frontera, desde el punto de vista desde muchas perspectivas, justamente desde perspectivas de la cultura en general, de la filosofía, de la matemática, hacer una especie de rastreo bastante sistemático de la noción de frontera desde 1800 hasta el año 2000. Y sobre eso hacer luego un estudio ya más axiomático de cuáles son las fortalezas claves dentro de esas líneas de perspectiva de fronteras, de los bordes. Cuáles son algunos de los axiomas naturales que se pueden poner sobre la noción de borde para construir una tercera vía orótica allende la sintética y la analítica. La analítica está matemáticamente muy bien armada gracias a la teoría de conjuntos, la sintética está muy bien armada gracias a la teoría de categorías, la orótica simplemente ni siquiera se ha preguntado, nadie se ha preguntado qué quiere decir eso, ni cuál sería esa tercera vía, ni cuáles son las tensiones fundamentales, las dialécticas, ni cuáles serían los axiomas, etcétera. Todo eso está por hacerse completamente. Voy a ir terminando entonces, simplemente recordando esto. Aquí se concentra básicamente todo, es curioso, en estas dos estampillas que sacaron los alemanes en un cierto momento en homenaje a Riemann. A la izquierda pues tienen el homenaje a Riemann con sus superficies de Riemann y en particular aparece el logaritmo, la superficie de Riemann del logaritmo de z, que fue una de las primeras que estudiamos con cuidado. Y de hecho, pues hicimos el cálculo específico de la exponencial y cómo la exponencial se iba transformando a través de bandas en el plano complejo y como una banda cubría completamente el plano complejo y luego otra banda lo volvía a cubrir y así infinitamente. Y con eso teníamos entonces la superficie de Riemann con infinitas hojas asociada a la exponencial y a su inversa, el logaritmo. Por otro lado, a la derecha tenemos el gran arquetipo, la esfera de Riemann, donde aparece entonces explícitamente ahí pues el punto en el infinito. Y podemos coger cualquiera de los segmentos que quieren ahí, que aparecen ahí, por ejemplo, el arco entre menos i y 1. Y si a la esfera de Riemann le quitamos el infinito, pues obtenemos el plano, como hemos visto varias veces. Y si a la esfera de Riemann le quitamos el arco 1 menos i, obtenemos el disco también, como lo mostré explícitamente en algunos de los diagramas del seminario en algún momento. Entonces, acá aparece el teorema, podemos nosotros, pues al ver esto, nosotros sí imaginamos ya después de todo el seminario, una clara expresión del teorema de uniformización de Riemann. En particular, la superficie de Riemann del logaritmo es una de esas que están ahí implícitas dentro de la esfera de Riemann. Gracias al teorema de uniformización podemos pensarlo de un punto de vista puramente estructural y topológico. Es decir, si cogemos la superficie de Riemann a la izquierda del logaritmo, esa superficie de Riemann, ¿qué es? Es una superficie de Riemann simplemente conexa, se ve, está conectada, simplemente conexa, no es compacta, se extiende para todos lados y no es acotada. Entonces es una superficie de Riemann simplemente conexa, no acotada y no compacta.
Si no es acotada, no puede ser el disco. Si no es compacta, no puede ser la esfera. Por lo tanto, por el teorema de uniformización, tiene que ser el plano. Entonces, el teorema de uniformización ya nos está indicando en estas dos estampillas que basta con quitarle el punto en el infinito a la esfera de Riemann y tenemos una representación conforme entre la superficie de Riemann del logaritmo y el plano complejo. Eso es, digamos, una manera de compactar mucho de lo que hicimos, pero no hay necesidad de pasar por ahí, ¿no? Nosotros ya explícitamente lo hicimos cuando hicimos la superficie de Riemann para el logaritmo, explícitamente en ese momento demostramos, cosa que era bastante sencilla de demostrar en ese momento, que la superficie de Riemann del logaritmo de z era isomorfa a los complejos. Explícitamente lo hicimos en ese momento. Pero gracias al teorema de uniformización, como ven, ya no por razones explícitas, sino por razones estructurales profundas, el hecho de no ser compacta ni acotada lo obliga a tener que ser isomorfa al plano complejo. Entonces nada, simplemente pues con estas imágenes, pequeñas imágenes, quería terminar el seminario a través de esta idea de combinar los distintos tableros para producir una superficie de Riemann, luego utilizar el perspectógrafo de Ritter para conectar las perspectivas importantes que se obtienen desde un punto de vista sintético a partir de la emergencia del análisis y las mediaciones claves que están ahí adentro, o sea, los grandes nombres que aparecen, Klein, Poincaré, Brouwer, Hilbert, Kurzweil fueron nuestros héroes durante un buen tiempo. En particular, pues el lugar de Klein muy, muy importante a lo largo de todo este seminario. Y bueno, y todo aquí resumido en esta pequeña diagramita final. Entonces aquí termino. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, les oigo a ver si tienen alguna pregunta o un comentario final. ¿Profe? Sí. Profe, yo tenía una duda de lo que usted mencionó hace poquito. Sí. Y es, o sea, según entendí, pues para lo analítico está pues, la teoría de conjuntos, para lo sintético está la teoría de categorías, y en cuanto a lo erótico, se supone que pues no hay nada, pero, o sea, ese sería un estudio eminentemente matemático, y si lo fuera, como qué características debería tener. De acuerdo, gracias por la pregunta, Mauricio. No es eminentemente matemático, no. O sea, primero lo entiendo como un problema metodológico antes que todo. La síntesis, claramente el estudio de descomposiciones de los objetos, de composiciones de los objetos, perdón, el análisis, las descomposiciones de los objetos, o sea, mirar hacia adentro el objeto, la síntesis, mirarlo hacia afuera. La glosis sería mirarlo en su frontera, cómo las distintas fronteras van delineando el objeto, en vez de representarlo hacia afuera o representarlo hacia adentro, como a través de su frontera se va definiendo. Esto es un problema metodológico general. Detrás de ese problema metodológico general, entonces, está la búsqueda de la palabra o concepto o idea frontera
a lo largo de un tiempo largo de la cultura. Eso puede, por supuesto, venir desde muy atrás, pues el nombre Oros es un nombre que propuso en un cierto momento un colega nuestro, Roberto Perry, desafortunadamente murió hace unos años, pero el Oros es el término original griego para la noción de borde, de frontera. Entonces, eso viene desde muy atrás, desde los griegos, por supuesto, como siempre, y tiene seguramente muchísimos desarrollos importantes hasta el mundo moderno, pero yo quiero concentrarme de todas maneras en el mundo romántico y contemporáneo, que es el que conozco mejor y el que me interesa más. Entonces, 1800, 2000. El periodo 1800-2000 me parece ya lo suficientemente rico e interesante para concentrarse en él. Obviamente ya es enorme y supera muchísimo cualquier capacidad real de aproximarse al problema, pero al menos se puede hacer una exploración de esa noción de frontera y de borde en muy distintos campos, desde los filósofos hasta los poetas, los literatos, los músicos, los matemáticos, etcétera. Eso es una parte importante que considero que hay que hacerse. Entonces, primero que todo, hay un problema metodológico. Luego hay un problema histórico-cultural, en el cual hay que hacer como una especie de rastreo bastante amplio de la noción de borde para tener suficientes herramientas. Y luego sí hay un problema matemático puramente en sí, independientemente, y que corresponde a encontrar, así como se encontraron axiomas para la teoría de conjuntos que tomaron un buen tiempo antes de que se definieran bien y que llevaron a desarrollos muy importantes de la teoría de conjuntos de la matemática en el siglo XX. Y así como se encontraron axiomas, en cambio, increíblemente triviales y tontos para la teoría de categorías desde el punto de vista sintético y que también llevaron bastante lejos, la pregunta, el planteamiento es encontrar axiomas sobre la noción de frontera para que se pueda desarrollar una teoría sobre ese punto, sobre la noción de frontera. Eso lo hemos pensado un poco con Andrés Villa. A veces Andrés ha propuesto algunos ejemplos matemáticos importantes, yo tengo algunos otros ejemplos y líneas. Esto está por hacerse completamente y sería una tercera complementación. Y esto corresponde un poco a mi modo de ver general, ¿no? De que este tipo de problemas no se puede abordar desde una perspectiva únicamente. Necesita un estudio metodológico, necesita un estudio crítico, un estudio histórico, un estudio casi, digamos, cultural a través de la literatura y el arte. Y pues claro, siendo matemático, eso es un estudio matemático. Ese estudio matemático, pues, está por hacerse completamente, creo que nadie se lo ha planteado a nivel, en ningún nivel, ¿no? A nivel internacional tampoco. Nadie se ha preocupado por esta mediación desde un punto de vista axiomático. Si se logra parte de eso, pues obviamente será muy interesante. Hay que ver si se logra o no. Puede ser un problema muy difícil, ni idea. O sea, usted, así como los axiomas para la teoría de conjuntos tardaron 30 años en aparecer de manera estable, y así como los axiomas para la teoría de categorías, en cambio, se hicieron en 6 meses, ni idea qué puede pasar con los axiomas para el orosis. Puede ser algo extremadamente difícil, algo extremadamente simple, ni idea por el momento. ¿Otras preguntas o comentarios? Sí, yo. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Hola, yo voy a hacer una pregunta, pero me da miedo de que sea muy tonta, pero bueno, y Mejor. es, bueno, y es en la teoría de categorías también podemos ver fronteras, ¿cierto? O sea, relaciones entre, digamos, dos grupos, dos categorías, y digamos, hay como fronteras y relaciones que, digamos, que qué diferencia de perspectiva hay si en la teoría de categorías trabajamos con fronteras, puede haber, digamos, desde la Horasis.
Si es que, digamos, si es que se trabaja con categorías desde sí, con fronteras desde la teoría de categorías. Y ya era eso. Ok, Gracias. ok, gracias. No, pero la pregunta obviamente no es nada tonta, Nicolás. Pero el punto es que tal vez hay que mirar que aquí en teoría de categorías no es que estemos trabajando con fronteras. Sí, más o menos si hacemos un dibujito, pues sería el dibujito de lo que queremos conocer. Entonces, si queremos trabajar con análisis, lo que hacemos es mirar por dentro sus elementos y descomponer el objeto, y ese es el ejercicio puramente analítico. Si lo que queremos hacer desde el punto de vista de la teoría de categorías, miramos hacia afuera, las relaciones del objeto y las conexiones del objeto con el mundo, que esto que está en verde. Si queremos hacer la cosa desde el punto de vista de las fronteras, nos tenemos que restringir únicamente a los dibujos diagramáticos de la frontera. No podemos en principio ni correlacionar hacia afuera, ni mirar hacia adentro, sino que dibujar las fronteras y ver cómo las fronteras de alguna manera se van conectando entre sí. Por ejemplo, uno de los axiomas que uno inmediatamente ve al hacer este dibujito es que la frontera de una frontera es una frontera. Entonces hay como una especie de iteración básica y así como arriba la composición de un morfismo es un morfismo, entonces acá la frontera de una frontera es una frontera. ¿Sí ves? Entonces, en la teoría de categorías se está trabajando sobre todo con los verdes, con las relaciones externas. La analítica, la teoría de conjuntos, se está mirando con descomposiciones internas, con elementos. Mientras que si miramos la cosa desde un punto de vista erótico, tendríamos que restringirnos en principio de entrada a trabajar únicamente con cosas en rojo. Y esas cosas en rojo, luego, lo mismo que sucede con los azules y los verdes, si uno tiene los verdes, después de cierto número de definiciones, consigue los azules, puede reconstruir la noción de elemento. Eso es uno de los puntos claves de la teoría de topos de Grothendieck. A través de este entorno externo, uno puede reconstruir la noción de elemento interna. Y lo otro ya en cambio sí es bien conocido. Si uno tiene los azules, puede construir las funciones. Eso es lo que hacemos todo el tiempo en los ejercicios básicos de fundamentos. Una función es una relación de tuplas, de binarias, con ciertas propiedades, etc. Entonces, con los azules reconstruimos los verdes. Entonces, el problema fuerte hacia adelante será una vez uno tenga suficientes axiomas y suficiente entendimiento de estos comportamientos rojos, como a partir de ahí puedo reconstruir lo interno y lo externo. ¿Sí, Nicolás? Sí, sí, señor. Muchas Okay. gracias. Esa es la idea. Entonces, ese es el problema. Ese es un problema, como indico por ahora, pues el problema es fácil de expresar. Ahora, lo que les digo, no tengo ni idea de si su solución será ya medio trivial, tipo los axiomas para categorías, que esa es la maravilla que tienen. La maravilla de la teoría de categorías para mí es que sus axiomas son completamente triviales y sus consecuencias muy profundas. Mientras que los axiomas de la teoría de conjuntos están lejos de ser triviales, son axiomas bien complicados. ¿Qué pasará en esa brosis? Ni idea. ¿Otra pregunta o comentarios? Hola, Fernando. Hola, Alex. No tengo una pregunta. Sí. Vemos que usted tenía también un modelo que era cuando tenía solo síntesis y análisis, y había una analogía con lo que se llama como un cálculo diferencial, ¿no? Que era diferencial integral. ¿Okay? Sí. Y cada uno de esos procesos estaba como asociado a uno de estas dos cosas, o análisis o síntesis. Y la pregunta es, en ese modelo de cálculo integral, ¿cuál sería
¿Cuál sería la Aurosis en esa analogía? Hmm, ¿Qué vendría a ser allí? Qué excelente pregunta. No sé la respuesta, Alex, pero está muy buena la pregunta. Claro que sí. Esa es una perspectiva que no había pensado. Porque sí, lo que señala Alex es algo que muy a menudo he repetido. Sí, efectivamente que uno puede mirar cálculo integral y cálculo diferencial. Forman una oposición bastante natural entre ellas. Aquí tenemos el mundo más unitario a izquierda y a derecha el mundo diferenciado, las diferencias se conectan entre sí. Las diferencias se obtienen gracias a un análisis importante. Acá tenemos análisis importantes realizados. Las unidades se obtienen gracias a procesos de síntesis y aquí a izquierda tenemos la noción de arquetipo, mientras a la derecha tenemos los tipos. Entonces aquí tendríamos a izquierda los arquetipos, aquí a derecha tendríamos los tipos. En la mitad, entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que inventar esa noción intermedia. ¿Qué es lo intermedio entre el arquetipo y el tipo? ¿Qué problema? No sé, es un problema importante. Intuitiva, no tengo intuición en este momento sobre cuál sería la natural mediación entre la integral y el operador diferencial. No sé si a alguien se le ocurra, sería lindo. Tiene que ser algo muy sencillo, tanto como el operador integral y el operador diferencial. Acá debería haber un operador bastante natural que medie entre lo unitario y lo diferencial, entre el arquetipo y el tipo. No sé, pero ya la pregunta me parece muy importante, Alex. Yo no me había hecho esa pregunta. Me parece una pregunta clave. Tratar de encontrar el operador intermedio entre el integral y el diferencial. Yo creo que hay una vuelta importante ahí, sería volver un poco a Peirce, en el sentido de, o sea, porque básicamente es como la parte que hace falta para pensar la tríada de verdad, ¿no? O Sí. sea, es una cosa que era una dualidad, y esa dualidad, de hecho, es una parte de una tríada mucho más profunda, y tal vez una revisión o una vuelta a Peirce, o sea, puede ser importante ahí también. Digamos, Qué lindo sería, efectivamente, sería realmente como más una especie de culminación de todos los estudios que hemos venido haciendo aquí en la Escuela Persiana en Colombia. Efectivamente, aquí empiezan a aparecer entonces las patas. Esas patas serían el operador integral y diferencial, y eso tendría que completarse con una tríada, como señala Alex. Entonces habría que salirse efectivamente de la dualidad usual entre oposiciones dialécticas y encontrar ese punto arriba. Es como una especie de punto también de perspectiva, ¿no? Es como salirse del plano y pasar a las tres dimensiones, completar la tríada persiana, efectivamente. Ya el problema está clave. ¿Cuál es? Intuitivamente no lo tengo por el momento. gracias. Pues es un programa importante. Gracias, Alex, por haberle dado ese toque. Eso puede ayudar muchísimo. Habría que hacer entonces como una especie de ejercicio en lo que viene de volver a mirar, no sé, de nuevo cálculo diferencial e integral en entornos más abstractos. O sea, habría que buscar como una especie de aparición natural de operadores intermedios en cálculo diferencial abstracto sobre variedades. Eso podría dar pistas. No sé, es un gran problema. Muy chévere esa pregunta, Alex. Gracias.
¿Algún otro comentario o pregunta? Hola, Sí. para seguir un poquito lo que decía ahora Alex, no sé desde el punto de vista matemático, pero tendría que ser algo yendo más allá y también un poquito con base en Peirce, hacia lo que tiene que ver con la imaginación y con el sinsentido. Tocaría como pensar, se me ocurre así, empezar a pensar por ese lado. Imaginación y sin sentido, es decir, pero, a ver. Como mediación ahí entre lo unitario y lo múltiple, que de todas maneras de suyo tienen, por decirlo de alguna manera, orden, razón de ser, sentido, y en la mediación a lo mejor se me ocurre que habría que buscar algo que nos traiga o haga ese llamado a aquello que está más allá de esos órdenes o de esos límites, de esas estructuras, de esas cuadraturas, no sé. Por eso se me ocurre ahora, pero bueno, por lo que acaba de plantear Alex. Por supuesto que es súper interesante pensar en eso. Ahí cómo podrían, o qué podría aparecer ahí, en ese espacio de la mediación o de la tercería persiana. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí, eso también es otra línea interesante, Lorena. Y, acá, ahí entre tus comentarios decías más allá de los límites, o sea, más allá del límite, de los límites usuales. Efectivamente, aquí en la neurosis es el estudio de los límites también, ¿no? De los límites entre el interior y el exterior, y la frontera es justamente esos límites. Entonces, uno de los axiomas, pues que decía yo que eran básicos, la frontera es una frontera, pues es lo mismo que decir que el límite de un límite es un límite. Entonces, efectivamente, ahí hay algo importante, pero oyéndote, el hecho de que hagas aparecer la razón y la sin razón y el sinsentido, en cierto momento me lleva a eso a recordar alguna de las bitácoras acá en este borde interesante de las bitácoras. El uso de la imaginación, más allá de la razón, extender de alguna manera nuestra geometría. Hay un problema de extensión, ¿no? Hay un problema de extensión también que tiene que ver con algunos de los dibujos que aparecían por aquí también. Hay que extender, hay que imaginar extensión, hay que imaginar, hay que extender. Extender quiere decir proveer nuevas perspectivas. Entonces, proveer nuevas perspectivas, y volvemos al problema original, proveer nuevas perspectivas acá adentro, puede corresponder entonces a introducir, más allá de las coordenadas usuales. Esas coordenadas usuales son las coordenadas que Alex estaba llamando aquí también la integral versus el diferencial. Arriba está la integral, ¿no? En el verde. El diferencial está abajo, en el azul. Entonces, en ese intermedio, pues en ese límite que hay que buscar y explorar, más allá de esas coordenadas, que son coordenadas que uno podría ver casi como coordenadas planares. En un cierto momento uno puede imaginar que haya unas coordenadas planares de este estilo, medio cartesianas, en las cuales haya una línea que es, podríamos llamar de una manera muy vaga y analógica, ¿no? La línea de la razón,
razón, más tipo analítica, la línea de la sin razón. No quiero decir que esto no tenga sentido, pero la línea de la sin razón más sintética. Y en el medio, explorándose y escapando de esta bidimensionalidad, extender una tercera dimensión que es esta dimensión de la orosis. Como eso también es lo que está surgiendo aquí, ¿no? Que tenemos que luchar en contra de la polarización usual, integral versus diferencial, introducir una tercera perspectiva, que es la que señalaba Alex, complete la tríada persiana de manera adecuada, es decir, en esta línea roja que está aquí, y que Lorena también está indicando, hay que extender eso allende estas dos perspectivas. Una nueva perspectiva que tendría que ver con algo que no, exacto, que es el problema esencial y que puede llevar lejos y que no se intuye inmediatamente, ¿no? O sea, no, si no, ya creo que todos podríamos haber respondido. Hay algo profundo y seguramente simple también, pero profundo. O sea, no es inmediato cuál es el intermedio entre el eje real y el eje imaginario, o entre la integral y la diferencial. Hay algo extraño ahí, bello por trabajar. De pronto casi como que pasáramos a una especie de geometría, ahí sí, de variable compleja, ¿en serio? No sé. Sería genial que apareciera, que algunas de las pistas nos las proveyeran justamente la geometría de la variable compleja. Acá están surgiendo, después del seminario, pues en esta sesión final y en sus preguntas, el verdadero objetivo de un seminario como este. O sea, produce una cantidad de preguntas importantes. Y esas preguntas pues están por desarrollarse parcialmente a través de distintas técnicas y capacidades y tiempos, etc. Pero hay unas cuantas preguntas elementales, fáciles de expresar y que parecen difíciles en su resolución. En ese sentido, pues es una bonita metáfora del teorema de uniformización también. Algo muy sencillo de expresar y con matemáticas bien difíciles detrás. Es muy probable que esto sea algo de ese estilo. La pregunta acerca de la orosis es muy sencilla de expresar. Su resolución seguramente será bastante compleja. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentarios? Hola, profe. Yo quería decir algo. Sí, Víctor, dele. No, pues, profe, en primer lugar, de verdad que agradecerle por el curso, por este seminario cortico, pero de verdad que cuando lo inscribí no pensé que el pensamiento respecto a la variable compleja se fuera a abrir de esa forma. Y respecto a eso quería preguntarle o conocer su opinión, si a su manera de ver todo el contenido de la carrera de matemáticas hoy es necesario como un segundo curso en variable compleja, o que ese mismo curso que se ve tenga contenidos un poco más, se vean contenidos un poco más rápidos para lograr abarcar como todas las maravillas que tiene la variable compleja. Gracias por la pregunta, gracias también por el comentario acerca del seminario. Pues básicamente la respuesta es que sí se puede hacer en el curso de variable compleja tal cual está. Yo he dictado un par de veces ese curso de variable compleja, y en el curso de variable compleja técnicamente uno puede perfectamente hacer
una introducción amplia a las superficies de Riemann. Por supuesto, no puede llegar a demostrar el teorema de uniformización porque eso nos ha tomado mucho tiempo, pero sí se puede hacer un curso introductorio a la variable compleja tal como lo presenté, digamos, en las mismas sesiones iniciales de este seminario, ¿no? No recuerdo si era por acá en algún momento que hablábamos de Riemann. Acá está. Este diagramita de la variable compleja corresponde a un curso de variable compleja. Este es un curso en el cual uno puede básicamente demostrar todo lo que está ahí. Yo introduje diagramitas que expresaban lo básico de este mapa, pero en el curso de variable compleja uno lo puede demostrar ahí rigurosamente de manera completa, todo, hasta llegar al teorema grande de Picard, todo se puede demostrar completamente aquí. Eso yo lo hice un par de veces en el curso, entonces se puede hacer. En ese curso yo seguía el texto de Alfors, que es un texto realmente maravilloso y que ustedes tienen y que seguramente han aprovechado a lo largo del seminario. Entonces, se puede hacer, pero obviamente entonces hay que tener ese objetivo, hay que tener el objetivo de cubrir este mapa. Entonces, este mapa es un mapa orientado esencialmente al pensamiento riemanniano y al pensamiento geométrico. Pero si el curso de variable compleja se piensa, por ejemplo, orientado hacia ecuaciones diferenciales, que es otro camino perfectamente interesante y válido, ahí nada de esto aparecerá. No aparecerán ni los haces, ni los teoremas de representación conforme, ni los teoremas de Picard, ni la superficie de Riemann. Aparecerán otras técnicas importantes, sobre todo ligadas a funciones armónicas, que son muy útiles en ecuaciones diferenciales. Entonces depende mucho de quién dicte el curso. Se puede ofrecer de muchas maneras. El curso usualmente está ofrecido por profesores especialistas en ecuaciones diferenciales. Y entonces el curso toma otros caminos completamente distintos a este. Pero se puede hacer. O sea, finalmente no creo, la respuesta es que no creo que se necesite un segundo curso de variable compleja, sino que se necesita más bien una especie de decisión de qué es lo que se quiere hacer. Si el curso se quiere convertir en una herramienta instrumental para el uso de ecuaciones diferenciales, pues magnífico, se puede hacer, pues se pierde todo este pensamiento geométrico riemanniano. O si se enfatiza este pensamiento geométrico riemanniano, pues se pierde la finura del estudio analítico de las ecuaciones diferenciales. Pues siempre hay unas cosas que se pierden y se ganan en una perspectiva o en otra. Muchas gracias, profe. Muy bien, entonces, pues aquí el diagramita final, pues es un diagramita lo suficientemente interesante como para poderlo recorrer luego con calma. Y ese era mi objetivo. Mi objetivo básicamente era, por un lado, mostrar que la matemática, pues que siempre ha sido el objetivo de este seminario, que la matemática es esencialmente técnica, pero es el reflejo de un pensamiento, y que si uno se queda dentro de la técnica, pues está perdiendo toda la fortaleza del pensamiento que hay detrás. Y por el otro lado, entonces también mostrar lo que usted, Víctor, señalaba hace un momento, la maravilla de este mundo, ¿no? La verdadera fascinación que produce la variable compleja cuando se estudia en toda su riqueza. Es uno de los grandes cursos de la carrera y debería serlo. Si han pasado o pasarán por el curso de variable compleja y no se maravillarán, es que no tuvieron un buen profesor. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muchas gracias, Fernando, por este seminario. Una genialidad. Muchas gracias por ser siempre inmensamente motivante para los que somos tus
tus estudiantes. Muchas gracias. No, gracias, Lorena. Gracias. Para mí es vital esta asistencia al seminario. Muchas gracias. Gracias, Lorena, por eso y pues por la generosidad también, porque esto se vuelve a veces muy matemático y tú eres una filósofa lingüística, semiótica, y que esta matemática a veces técnica todavía no te produzca horror, pues es algo agradable. Muchas gracias. Profesor Fernando. Sí. Hola, Natalia. Yo me uno a las palabras de Lorena. Muchas gracias por este espacio, por el año en general. Quedo yo muy feliz, como se lo he comentado en los correos y en lo que hemos conversado, por la experiencia que estamos desarrollando de la traducción del libro de los Lieber y de lo que viene de pronto con también el de las geometrías no euclidianas. Entonces, pues nada, extender ese agradecimiento. No espere que como una obra como esta pudiera estar al alcance y pudiéramos hacer lo que estamos elaborando y lo que pronto va a salir. Entonces, pues muchísimas gracias y me alegra profundamente poder realizar esto que estamos haciendo y que es producto de este seminario. Gracias, Natalia. Pues sí, efectivamente, Natalia Paloma es quien está traduciendo el libro de los Lieber sobre Galois, que descubrimos, redescubrimos el semestre pasado. Ese libro había muerto durante mucho tiempo. Entonces ella está terminando ya la traducción de ese libro y va a realizar el estudio introductorio sobre eso, y cuando eso esté terminado, me imagino que a mediados del año entrante esperamos publicarlo, y Natalia ya se ha ofrecido a continuar con la traducción del libro de los libros sobre geometría no euclidiana. Entonces finalmente tendremos esos dos libros dentro de uno de los productos del seminario. Entonces, muchas gracias, Natalia, por haber abordado ese trabajo importante. A ti, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos terminando. A no ser que haya algún otro comentario o pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por haber estado por aquí y nos estaremos viendo tal vez el semestre entrante, si es el caso, alrededor de la obra de Cantor y su invención de los ordinales y los ares. Hasta el próximo semestre.